Queda menos de una semana para que llegue el cierre del mercado de traspasos. Hemos tenido la primera bomba, como es la petición de traspaso de Giannis Antetokounmpo. Puede ocurrir cualquier cosa de aquí a que llegue el trade deadline. Así que hoy, como el anterior viernes, vamos a repasar los últimos rumores y las últimas informaciones relativas a los intercambios y a los traspasos en la NBA. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet y como hice hace unos cuantos vídeos vamos a repasar las últimas informaciones y los últimos rumores porque tengo un guión bastante completito con todo lo que ha ido ocurriendo en estos últimos días y que no nos ha dado tiempo a comentar en los diferentes vídeos que tenemos aquí en el canal de Gigantes del Básquet. El primer nombre, voy a ir repasando muchas cosas, voy a ir saltando de un tema a otro, de un equipo a otro, de un jugador a otro para llegar a la mayor cantidad de información y cubrir el máximo posible. El primer nombre que hay que destacar y del cual hay que hablar es Giannis Antetokounmpo. Tenéis ya un vídeo dedicado única y exclusivamente al jugador griego en el canal, pero han ido surgiendo diferentes informaciones en los últimos 2 días, creo, desde que salió la petición de traspaso en la tarde del martes, no estoy seguro, o miércoles porque estamos a viernes, en la tarde del miércoles, así que ESPN reportó que, como digo, está abierto a encontrar una nueva casa, que es un eufemismo para decir que ha pedido el traspaso, y que los Bucks están escuchando ofertas. Lo importante con el caso de Giannis es que si Milwaukee no consigue encontrar una oferta lo suficientemente atractiva para el corto plazo, es decir, de aquí a que llegue el cierre del mercado de traspasos, esperarán a que termine la temporada y le buscarán una salida en la off-season. Aquí, a partir de este punto de partida, ya tenemos diferentes informaciones. Ian Begley de SNY, de SNY, que es un medio local de Nueva York dedicado a los deportes, reporta que los Knicks y los Miami Heat son los dos grandes candidatos a hacerse con el jugador heleno, pero sí que es cierto que más enfocado a la off-season, es decir, que tendrán más oportunidades y mayor flexibilidad una vez acabe la temporada. Esto va a ser una constante con el tema de Giannis Antetokounmpo y lo más normal es que salga traspasado a partir del mes de junio, mes de julio, incluso en el mes de agosto. Es un tema que va a ser recurrente, yo ya estoy cansado de hablar de Giannis Antetokounmpo, pero es la información más importante y el principal nombre del mercado. Chris Mannix de Sports Illustrated habló de que Golden State Warriors estaba planteando una oferta por Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y picks, pero que, como os podéis imaginar, Milwaukee Bucks no iba a aceptar a un jugador lesionado, a un jugador bastante mediocre y unas selecciones interesantes, pero que no entran en lo que ahora mismo están buscando los Milwaukee Bucks. Shams Charania dijo que los Warriors van a intentarlo también, es decir, replicaba un poco la información de Chris Mannix y reforzó un poco ese hecho de que Golden State es un equipo que está llamando bastante a la puerta de los Bucks. Otro conjunto que hay que mencionar son los Timberwolves, que va a ser un equipo que va a pujar bastante por Giannis Antetokounmpo, según informó Shams Charania de ESPN, y Mark Stein también los menciona como un equipo a seguir en el caso Giannis y dice que han tenido conversaciones en las últimas semanas y para ello moverían a Jaden McDaniels como principal eje del acuerdo. ¿Cuál es el problema en esta situación? Pues que los Timberwolves apenas tienen rondas de draft interesantes porque condicionaron la mayor parte de ellas en el intercambio por Rudy Gobert, al cual quedan pocas por intercambiar, pero tampoco es que tengan un panorama de rondas muy interesante para lo que le interesa ahora mismo a Milwaukee Bucks. Por último, Jake Fisher dice que Giannis podría tener interés en acabar en los Philadelphia 76ers porque comparte el mismo entrenador personal de tiro, Drew Hanlen, con Tyrese Maxey y en mi opinión, que esto ya lo mencioné en el vídeo, una de estas operaciones podría ser Paul George, BJ Edgecombe y rondas para así conformar un núcleo interesante porque la fuerza del acuerdo sería BJ Edgecombe en realidad y las rondas, Paul George serviría como filler salarial para cuadrar los salarios en esta operación, pero sí que es cierto que creo que hay otras ofertas interesantes relacionadas con Giannis y que todo esto se va a acabar resolviendo de aquí a la off-season.
Otro nombre, vamos avanzando, que esto va para largo. Ja Morant. Jake Fisher reporta que Miami Heat sería un equipo muy interesado, que esto ya lo habíamos mencionado, pero el interés sigue siendo bastante fuerte por el jugador de los Memphis Grizzlies. Jake Fisher decía: los Heat están interesados en Morant, pero solo lo considerarían en un acuerdo negociado, algo cercano a lo que consiguieron los Washington Wizards por Trae Young. No he oído mucho interés más por Morant en otros equipos. Esto es un poco lo que veníamos hablando en estas últimas semanas, que el mercado de Ja Morant es muy limitado por mucho que los Memphis Grizzlies quieran darle salida. Y el acuerdo de Trae Young va a condicionar muchísimo el resto de las operaciones de este tipo. ¿Esto qué significa? Que el traspaso de Trae Young a los Washington Wizards condiciona enormemente el valor de mercado de jugadores con un perfil bastante similar, de tal manera que los Memphis Grizzlies tienen dos opciones: o se desprenden del salario de Ja Morant enviándolo al primero que te ofrezca una salida medianamente ventajosa, porque no vas a conseguir nada parecido a lo que lograste por Desmond Bane, o bien esperas, te lo quedas y asumes que este es tu presente y tu futuro, como es Ja Morant. Golden State Warriors, que va a ser también otro de los temas recurrentes y que llevamos hablando varias semanas de ellos. ESPN reportó que Kuminga quizás vuelve a jugar antes del cierre del mercado de traspasos. Recordemos que se lesionó en el partido ante los Dallas Mavericks del pasado jueves, una hiperextensión en la rodilla izquierda, mientras siguen explorando su valor de mercado. Decía también ESPN que si los Warriors no adquieren a Antetokounmpo en el trade deadline, han tenido bastantes conversaciones con otros equipos, entre ellos mencionan los New Orleans Pelicans, cuyo principal objetivo sería Trey Murphy, un jugador que ahora mismo la franquicia de Luisiana no estaría suficientemente abierto a mover porque consideran que es una de sus piezas interesantes y una de sus piezas centrales de futuro. Ahora bien, ahí la clave, como siempre, dependería de las selecciones de draft. ¿Cuánto está dispuesto a enviar Golden State para hacerse con un jugador? En mi opinión, Trey Murphy les encajaría muy bien, pero creo que no merece la pena enviar tantas rondas de draft y sobre todo condicionar tu futuro post Stephen Curry por un jugador que tampoco te va a hacer cambiar mucho las perspectivas competitivas, sobre todo ahora que tienes a Jimmy Butler lesionado. Por otro lado, los Warriors han sido vinculados con otros jugadores de nivel medio como Michael Porter Jr. y Andrew Wiggins, pero parece bastante complicado que cualquiera de estos dos nombres juegue en la Bahía a futuro. Pasamos al nombre de Anthony Davis, que ESPN reporta que se creía que el jugador de los Dallas Mavericks estaba fuera de la lista de los principales candidatos para un traspaso debido a su lesión de muñeca. Pero en los últimos días Sam Serrania de ESPN ha informado que Dallas ha reanudado las conversaciones para deshacerse del exjugador de Los Ángeles Lakers y de los Pelicans. Esto no significa que vayan a apresurarse por mover a Anthony Davis, pero sí que es cierto que van a explorar las diferentes opciones que les da, sobre todo si llega una buena oferta, teniendo en cuenta que el alto salario que tiene Anthony Davis podría ayudar mucho a cualquier equipo que quiera hacerse con Giannis Antetokounmpo a presente en una operación de grandes dimensiones que pudiera ser parecida a lo que acabó sucediendo con Kevin Durant y los Houston Rockets este último verano. El problema con Anthony Davis es que corre el peligro de entrar en la preagencia libre. ¿Qué significa esto? Que como le queda relativamente poco tiempo de contrato, pueda buscar un nuevo destino que sí que le ofrezca ese contrato máximo que ahora mismo está buscando y que desde que llegó a los Dallas Mavericks la verdad es que no ha tenido opción de poder demostrar que es un jugador del máximo debido a los diferentes problemas de lesiones que ha arrastrado. Pasamos a los Knicks y esto me parece bastante interesante porque Mark Stein reporta que Karl Anthony Towns podría ser un jugador que saliese próximamente de los New York Knicks. Y es que en Nueva York empiezan a plantearse la posibilidad de traspasar a Karl Anthony Towns y han debido estar testando su mercado. El problema, que tiene 53 millones de salario y que, pues bueno, es un agujero defensivo de enormes dimensiones. Otro nombre a destacar, Drew Holiday, que dice Mark Stein que se rumorea que los Knicks han estado explorando vías para intentar adquirir al jugador actualmente de los Portland Trail Blazers y hay al menos dos razones detrás de este movimiento. El primero es la presunción de que añadir a Drew Holiday convertiría a los Knicks en un destino preferencial para Giannis Antetokounmpo y en segundo lugar que Nueva York siente que tiene un gran cariño, estoy citando a Mark Stein, siente un gran cariño por Holiday desde hace tiempo como un posible complemento para Jalen Brunson en el perímetro defensivo. Recordemos todos los problemas que tienen ahora mismo el conjunto dirigido por Mike Brown para
en general defender, aunque lleva 4 o 5 partidos a un buen nivel defensivo en el Madison Square Garden, pero el equipo se cae a pedazos desde el punto de vista defensivo porque Jalen Brunson y Karl Anthony Towns son dos enormes agujeros en ese sentido. Dice también Mark Stein que Gerson Yabusel podría ser el principal nombre a salir debido a su salario de 5,5 millones y una opción de equipo. No ha funcionado en absoluto bien Gerson Yabusel en Nueva York después de tener un año fenomenal en los Philadelphia 76ers. Pasamos a los Chicago Bulls. Bleacher Report reporta que el conjunto de Illinois busca ser comprador en este mercado para intentar pelear por los playoffs, lo cual es ya llamativo, aunque tampoco desentona mucho con el perfil del dueño como es Jerry Reinsdorf, que siempre busca esos 2 partidos extra de playoffs para hacer taquilla e incrementar sus ganancias. La idea, según Bleacher Report, es que buscan construir un equipo alrededor de Josh Giddey y de Matas Buzelis. No sé qué puede salir mal aquí. Y añade el Chicago Sun-Times que Kobe White podría ser un nombre interesante a valorar de cara a este trade deadline porque la front office de los Bulls se ha mantenido muy activa en negociaciones de traspaso con el mencionado jugador como el principal candidato. Minnesota y Houston Rockets serían los 2 equipos interesados en hacerse ahora mismo con Kobe White. Es un nombre muy interesante a seguir porque es expiring, tiene 25 millones de salario para esta temporada y sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tienen en el puesto de base tanto Minnesota como Houston Rockets, son 2 conjuntos muy a seguir como Trey Jones. Pasamos ahora a Sacramento Kings, un equipo que va a dar bastante que hablar porque tiene mucho jugador con un alto salario, tiene jugadores jóvenes interesantes como es el caso de Keon Ellis que por parte de ESPN Sacramento mencionan a Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Celtics y Knicks que han mostrado interés por el mencionado jugador que no parece tener mucha relevancia dentro de los esquemas de Doug Christie y que es un jugador que está despertando mucho interés por el bajo salario que tiene. Los Kings quieren, por otro lado, mínimo una primera ronda para desprenderse de Domantas Sabonis, al cual le quedan 2 años por un valor de 94 millones de dólares. Va a estar complicado mover a Domantas Sabonis. Y yo creo que el principal destino que tiene el jugador lituano son los Toronto Raptors, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Pasamos a Los Ángeles Lakers, que vía ESPN dicen que llevan varias semanas intentando enviar sus elecciones de 2031 y 2032 para así conseguir múltiples selecciones de primera ronda con las que comerciar y así armar mejores ofertas en el deadline. ¿Esto qué significa? Que Rob Pelinka está intentando hacer una pequeña operación para posteriormente hacer una grande. Es decir, condicionar el resto que le queda de su futuro a nivel de rondas para ganar un poquito de presente a costa de que eso, pues bueno, no pueda traducirse en buenas selecciones de draft y les permitan, por ejemplo, poder mover posteriormente a Gabe Vincent, a Maxi Kleber, a Jared Vanderbilt, al jugador que quieran para así mejorar un poquito su alineación, que ahora mismo es un auténtico desastre. Hoopskype dice que han estado explorando el mercado de 3&Ds, que es básicamente lo que necesitan, a cambio de Gabe Vincent, Rui Hachimura y Maxi Kleber, que básicamente son los jugadores que todavía tienen contrato. Por otro lado, mencionan que Yves Missi, el jugador de los New Orleans Pelicans, ha sido uno de los objetivos del conjunto angelino y menciona también a equipos que han estado interesados en el jugador de los Pelicans, como son Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Boston Celtics, New York Knicks y Toronto Raptors. Es decir, media liga va detrás de Yves Missi y en general de cualquier pivot medianamente competente. Por último, en el caso de los Lakers, el LA Times menciona que DeAndre Hunter y Donte DiVincenzo podrían ser 2 objetivos a seguir de los Lakers. DeAndre Hunter, que lo mencionaré más adelante con los Cavs, tiene sentido que salga porque es un lujo demasiado costoso para la franquicia de Ohio, y en el caso de Donte DiVincenzo podría acabar en Los Ángeles siempre y cuando realicen una operación donde consigan a un base un poquito mejor para redondear su plantilla, aunque me parece un poco realista, para la redundancia, que los Lakers se hagan con Donte DiVincenzo. Boston Celtics, dice Mike Scotto de Hoopsky, que rechazaron Los Ángeles Clippers una oferta de Boston Celtics que incluía a Ivica Zubac a cambio de una primera ronda, un swap de primera ronda, es decir, un intercambio, porque no se pueden traspasar rondas en años consecutivos, y Anthony Simons, y que lo ofrecieron cuando el conjunto angelino iba con un balance de 6 victorias y 21 derrotas, es decir, que mantuvieron la calma en la franquicia angelina y no se desprendieron de Ivica Zubac por un acuerdo que, si bien no es el mejor, sí que es cierto que te daba un poquito de
maniobrabilidad salarial, porque Anthony Simons es expiring, tendrías 2 rondas, te librarías de un salario a largo plazo, aunque yo creo que Ivica Zubac vale bastante más que lo que ofrecía los Boston Celtics. Pasamos a Toronto Raptors, un equipo que, según también Mike Scotto de Hoopskype, los Kings se resisten a aceptar una oferta alrededor de Sabonis a cambio de Immanuel Quickley y Jakob Poeltl, primero por los problemas de lesiones del jugador austríaco y segundo por el contrato de Immanuel Quickley, que es absolutamente terrorífico. No sé en qué estaba pensando Masai Ujiri, pero sí que es cierto que tienen bastantes opciones los Raptors de hacerse con Domantas Sabonis, como decía anteriormente, porque es justo yo creo que lo que necesitan para mejorar su posición de interior, porque Jakob Poeltl no está pudiendo jugar por los mencionados problemas de espalda. Immanuel Quickley en las últimas semanas está un poquito mejor, pero a mí personalmente no me termina de encajar en el esquema que están desarrollando ahora mismo los Toronto Raptors. Pasamos a Cleveland Cavaliers, que Hoopskype y confirma también Mark Stein, debido a su situación salarial, los Cavs podrían poner en el mercado al mencionado DeAndre Hunter y Alonzo Ball en estos dos últimos semanas de cara a este trade deadline. ¿Por qué? Alonzo Ball porque no está jugando bien, Craig Porter Jr. lo puede hacer mucho mejor que el exjugador de los Bulls y los Lakers, y DeAndre Hunter por una cuestión salarial cobra mucho, y recordemos que por las diferentes normas salariales esos 20 y pico millones probablemente sean unos 40 o unos 60 millones en dinero real de lo que tienen que invertir la franquicia de los Cavaliers para retener o para pagar a DeAndre Hunter, que es un jugador que a mí me gusta, que no está haciendo nada mal, pero que Hunter Tyson francamente cumple con creces lo que ahora mismo está haciendo el ex de los Hawks, que llegó el año pasado, que lo hizo relativamente bien, pero que no ha cumplido del todo con las expectativas, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los Cleveland Cavaliers. Y para cerrar, una mención a los New Orleans Pelicans, que Knicks, Spurs y Houston Rockets estarían interesados en José Alvarado, que tiene una opción de $4,5 millones para la próxima temporada, pero que el jugador de origen puertorriqueño, creo que es, querría mantenerse en New Orleans y querría hacer valer su contrato de una temporada más por 4,5 millones, o bien explorar una situación de renovación con los Pelicans. Hasta aquí toda la información. Lo último que se sabe ahora mismo, que estoy grabando 8:30 de la mañana del viernes 30 de enero, queda menos de una semana para que lleguemos al cierre del mercado de traspasos. Recordaros que tanto el miércoles 4 como el jueves 5 de febrero estaré aquí en Gigantes, en YouTube y en Twitch de manera simultánea, en directo, a partir yo creo que de las 7:30, 7 de la tarde hora española, para contar todo lo que suceda en el cierre del mercado, la previa del día 4 y la reacción en directo a todo lo que pueda suceder. Apunta a ser un cierre de mercado bastante tranquilo, donde puede que no ocurran grandes movimientos, porque lo que vimos el año pasado fue una auténtica locura. Que si Luka, que si Jimmy Butler, que si De'Aaron Fox, que si todos los traspasos que vimos, Zach LaVine, o sea, creo que no vamos a volver a ver un cierre de mercado tan apasionante como el del año pasado, pero sí que es cierto que hay mimbres para que pueda darse un gran movimiento que haga que el resto se desencadene. Creo que hay que mirar bastante a Houston Rockets, a Minnesota Timberwolves, a los San Antonio Spurs y sobre todo también a los Lakers, que apuntan a hacer algún que otro movimiento por debajo del radar, pero que les ayude bastante a mejorar su situación a corto plazo. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, si os gusta este formato de recapitular un poquito de ronda de rumores en la NBA, dejádmelo en comentarios, si lo sé, con un like, dándole al botón del hype que no sé cómo funciona, suscribiéndoos aquí al canal de Gigantes del Básquet para ayudarnos a crecer, que recientemente llegamos a los 18.000 suscriptores, que no está mal, no es mucho, dadas las circunstancias, pero oye, ahí es nada, así que oye, si os gusta lo que hacemos, dejadnos un like, suscribíos, todo ese tipo de cosas. Mi nombre es Sergio Rabinal, un saludo y hasta el próximo vídeo, chao.